y sea Dios el que pueda hablar a nuestras vidas. Yo creo que no hay otra forma, hermanos, en la que podamos agradar al Señor, que sea también a través de escuchar su palabra y ser obedientes a esta palabra, ¿verdad? Me gustaría que me acompañara ahí el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a darle lectura del 3 al 20. Yo le doy lectura, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabra deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Dios Padre, Dios celestial, Dios de los cielos y de la tierra, Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, toma, Señor, nuestras vidas, toma nuestros corazones. Delante de tu presencia, Señor, queremos el día de hoy que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que haya, Señor, una verdadera transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas. Quitando de nosotros, Señor, todo lo que estorba, para que tu palabra sea en nosotros el día de hoy, Señor, Padre, una palabra de vida, para salvación, para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy hemos leído y enfatizamos en el capítulo 5, versos del 3 al 20 del libro de Efesios. Hermanos, para comprender el libro de Efesios y comprender esta parte sin caer en un punto de vista ético y moral, cuando me refiero a un punto de vista ético y moral, a veces se piensa que esto se debe de vivir así. Voy a cambiar la palabra, se tiene que vivir así. Y deber y tener son
cosas muy diferentes a lo que dice el pasaje. El creyente no debe de vivir así, ni tiene que vivir así. El creyente debe de entender la obra de salvación que viene a su vida a través de Cristo Jesús, y entonces, como resultado de esa salvación, como resultado, como fruto de esa salvación, va a vivir de esta manera. Dice el capítulo 1 del libro de Efesios, si me acompaña. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 hay una división natural en el libro de Efesios. Y esta primera parte del capítulo 1 al capítulo 3 habla acerca del plan de salvación de Dios, el cual Él diseñó, según lo que dice el capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según Él, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces Dios diseñó y planeó salvar a este mundo, salvarnos a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir y a entregarse por nosotros. Fuimos escogidos, hermanos, antes de la fundación del mundo con el propósito de ser santos y sin mancha delante de Él. Y eso lo dice aquí claramente en el verso 4. A partir entonces del verso 4 en adelante nos habla de esa salvación que Dios ha traído para nuestras vidas, hermanos. Y esta salvación que fue planeada desde antes de la fundación del mundo, la vemos en nuestras vidas realizadas el día de hoy. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, lo que dice el verso 3. Dice el verso 5 que nos adoptó como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 6 que nos aceptó en Cristo Jesús, nos hizo aceptos en el amado, menciona el verso 6. También menciona el verso 7 que es en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús que nos perdonó, limpiándonos de nuestros pecados, hermanos. También en el verso 8 y 9 menciona que nos dio la capacidad de poder entender y conocer el plan de Dios, hablando de que Él nos dio en el verso 8 toda sabiduría e inteligencia. Y cuando hablamos de toda sabiduría e inteligencia, no estamos hablando de un razonamiento humano, sino la capacidad de comprender quién es Cristo, por qué debo ir a Cristo, y a eso se refiere el pasaje. Entonces, esto viene y es obra exclusiva del Espíritu Santo, según lo que menciona en el mismo capítulo 1, pero en el verso 8 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando nosotros decimos que creemos en Cristo, es porque entendemos que el que está obrando en nuestras vidas, aún antes de que nosotros reconociéramos a Cristo como Señor de nuestras vidas, es el Espíritu Santo. Y es gracias a ese Espíritu Santo que hoy podemos nosotros decir que amamos a Cristo, que nos sometemos a Cristo. Y no lo digo porque sí, si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 12, acompáñenme ahí a 1 Corintios capítulo 12, hermanos. En el verso 3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando tú y yo reconocimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, fue porque el Espíritu Santo de Dios estuvo trabajando en nuestras vidas, convenciéndonos de que no hay otra forma
en la cual nuestra vida puede ser salva que por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, Él nos escogió, Él nos adoptó, Él nos aceptó, Él nos perdonó, Él nos limpió y nos dio la capacidad de poder nosotros entender el plan de Dios a través de Cristo para que hoy pudiéramos estar delante de su presencia. Y aún más dice el capítulo 1 de Efesios, si me acompaña. Efesios capítulo 1, verso 11 dice: y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad. Esto fue por la pura voluntad de Dios. No hay en nosotros, hermanos, algo de valor que haya movido a Dios para que nosotros estuviéramos hoy delante de su presencia. Fue simplemente porque Él quiso. Y este verso 11 dice que Él nos dio herencia en Cristo Jesús y nos predestinó conforme a ese propósito. Entonces Dios trazó un destino desde antes de la fundación del mundo para que tú conocieras a Cristo Jesús y entonces la obra del Espíritu Santo trabajara en ti. ¿Para qué? Según el verso 13 y el verso 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Y Dios nos dio el Espíritu Santo, ¿con qué propósito? Según el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Él es la garantía de que nosotros vamos a llegar a esa herencia. Dice Primera de Pedro capítulo 1 del verso 3 al 5 que esa herencia está reservada a nosotros en los cielos, en el cielo. Y entonces Dios, para que tú y yo podamos llegar a esa herencia, puso su Santo Espíritu en nosotros como garantía de que nosotros vamos a llegar a esa herencia. Por lo tanto, si es el Espíritu Santo la garantía de que vamos a llegar a esa herencia, es el Espíritu Santo el que está actuando en nuestras vidas, convenciendo nuestras vidas de que vivamos de manera diferente para que alcancemos el propósito de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Cristo para nosotros? Según lo menciona en el verso 4 del capítulo 1, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Leemos juntos: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, ¿para qué te escogió Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida aquí en esta tierra? ¿Cuál es? El vivir santo y sin mancha delante de Él. Y para que lleguemos a ese propósito, Dios, ¿qué hizo? Formó, planeó, hizo un plan antes de la fundación del mundo para enviar a Cristo Jesús a morir y a resucitar para perdón de nuestros pecados. Y a la vez enviar el Espíritu Santo, el cual trabaja ahora en nosotros, convenciendo nuestras vidas, redarguyendo nuestras vidas, exhortando nuestras vidas, hablando a nuestras vidas a través de su palabra, para que nuestra vida sea diferente. Entendamos que nuestra vida ahora es diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a la vida que teníamos antes de que Cristo viniera a nosotros. Esto lo dice de la siguiente manera en el capítulo 2 del libro de Efesios. Dice en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Con el simple hecho de citar este verso, nos damos cuenta que la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús es totalmente diferente a la vida que teníamos antes, solamente viendo este verso. Del verso 2 y verso 3 nos dice cómo vivíamos antes.
siguiendo la corriente de este mundo, viviendo en conformidad con nuestros deseos, pensamientos, anhelos. Seguíamos lo que nosotros decíamos, éramos los dueños de nuestra vida, éramos los dioses de nuestras vidas. Por lo tanto, esa vida que vivíamos antes de llegar a Cristo ya no corresponde a la vida que debemos de tener ahora en Cristo Jesús. No corresponde, hermanos. Del verso 4, 5 y 6 nos menciona que ahora, fíjense lo que dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Significa que esa persona que ha recibido la nueva vida en Cristo Jesús es una persona que ya no pertenece a este ámbito terrenal, sino pertenece a un ámbito celestial, o sea, pertenece a los cielos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, con tan solo mirar este verso, significa que nosotros ya no debemos de buscar las cosas de este mundo, sino las cosas ¿de dónde? Del cielo. Del verso 8 y 9, ¿qué menciona? Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don ¿quién? De Dios. Entonces esto fue por medio de la fe, y aún la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús es un regalo ¿de quién? De Dios mismo. Entonces nos está diciendo que la salvación completa, toda la salvación, ¿a quién pertenece? ¿De quién viene? ¿De quién emana? ¿De quién? De Dios mismo. Aún nuestra propia fe, Él es el que está obrando en nosotros para que nosotros creamos en Cristo Jesús. Dice el verso 9, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces aquí hay un punto muy importante. Nadie puede ganarse la salvación por medio de las obras. Todos lo entendemos, ¿verdad? O sea, al final es una obra de fe en Cristo. Pero el verso 10 dice algo muy importante. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces significa, mire esta expresión. El verso 10 al principio dice, porque somos hechura suya. Significa que es una nueva creación, hechura. Y esto corresponde con lo que Pablo mismo le dice en segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, donde menciona este texto, un texto muy conocido, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hechura suya, nueva criatura es. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con Nicodemo, le dijo que si no naciera de nuevo, no podría ver el reino de los cielos. Para poder ver el reino de los cielos, se necesita nacer de nuevo. Hechura suya. Somos una nueva creación de Dios. Nosotros, los que hemos creído, somos una nueva creación de Dios. Ahora, si entendemos que somos una nueva creación, tal vez a lo mejor ya no necesitaríamos leer lo que sigue. Con tan solo entender que somos una nueva creación, que hemos nacido de nuevo y que ahora ya pertenecemos a un ámbito celestial, con eso sería suficiente para nosotros para entender que ya no debiéramos de vivir conforme al mundo. Sería suficiente, pero ¿sabe qué? No es suficiente. El verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Hermanos, ¿con qué propósito somos creados en Cristo Jesús? ¿Con qué propósito hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Con qué propósito Dios nos ha dado una nueva vida? ¿Con qué? ¿Para qué, hermano? Para buenas obras. Por lo tanto, estas buenas obras no son para salvación, sino son el resultado, el fruto de la salvación que ya nosotros hemos obtenido. ¿Sí se entiende, hermanos?
¿Sí? O sea, en otras palabras, no es que tengo que, no. No es que debo que, no. Es que entendiendo quién soy ahora en Cristo Jesús, como resultado de la obra que Dios ya ha hecho, mi comportamiento naturalmente ya es otro. ¿Sí me explico, hermanos? Ya es otro. Por lo tanto, el propósito por el cual Dios nos ha salvado, según el verso 10 del capítulo 2 y según el verso 4 del capítulo 1, son lo mismo. Si vamos al capítulo 1, verso 4, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió? ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. Y si vamos al capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. No está hablando de dos cosas diferentes, está hablando de lo mismo. Ser creados en Cristo Jesús para buenas obras significa que ese es el resultado de esa salvación. ¿Qué va a hacer? Nos va a hacer vivir como santos y sin mancha. Y si tú vives santo y sin mancha delante de Dios, ¿qué estás haciendo? Viviendo ¿en qué? En buenas obras. Ahora vamos a poner de manera ya concreta nombre a esas buenas obras, porque Pablo lo hace, Dios lo hace por medio de Pablo aquí. Si vamos al capítulo 4, verso 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué? Llamados. Significa que Pablo está diciendo, Dios está diciendo a través de Pablo, el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, si tú eres salvo, entonces tu comportamiento debe corresponder a esa salvación. Tu hablar, tu andar, tu comportamiento, tus sentimientos deben de corresponder, deben de ser correspondidos a esa salvación que yo te he dado. Debes andar como es digno de un hijo de Dios, como es digno de una persona que ha recibido una nueva vida. Así debes de vivir. Y el día miércoles abarcamos del verso 2 al verso 16, donde habla de cómo nos debemos de comportar dentro de la iglesia, entre nosotros como hermanos, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Hermanos, se nos olvida que somos parte de un cuerpo, y para que un cuerpo funcione, correctamente, se necesitan de todos los miembros, ¿o no, hermanos? Porque si a usted le duele el dedo chiquito del pie, todo el día está incómodo, ¿o no? Y no puede caminar bien, y no puede hacer las cosas correctamente. Si le duele la uña del dedo más chiquito del pie, aún así, hermano, está incómodo, no se siente bien, ¿sí o no es cierto? Entonces, si somos un cuerpo, nos necesitamos todos. Y esta parte, hermanos, es una responsabilidad que se nos ha olvidado. Pero eso ya lo vimos el día miércoles. Pero hoy, a través de lo que dice del verso 17 en adelante del capítulo 4, vamos a entender entonces cuál es, hermanos, el rol que debemos de tener nosotros. No dentro de la iglesia, sino ahora fuera de la iglesia. ¿Cómo debemos de comportarnos? Ahora vuelvo a aclarar. No es que sí, tengo que vivir así. No, no es una cosa ética y moral. No es de que me voy a portar bien. No es que me porté mal. No. Es que si lo que está diciendo la Biblia en Efesios es que si tú has recibido la salvación, el fruto de esa salvación, ¿qué va a ser? Un comportamiento diferente al del mundo. ¿Sí se explica, hermanos? Entonces ya Pablo, a partir del capítulo 17 en adelante, ya le pone nombre
y apellido a lo que se debe y no se debe de hacer, a lo que corresponde a un hombre salvo y a lo que corresponde a un hombre que no es salvo. Dice Pablo en el verso 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, hermano, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por ignorancia de aquellos que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De sus corazones, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impurezas. Esto no corresponde a un hijo de Dios. No es digno de una palabra, de una persona que ha recibido la salvación en Cristo Jesús. Esto no es digno, no corresponde a una persona que ha recibido y ha sido creada nuevamente en Cristo Jesús. Dice el verso 21. Verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Entonces nosotros ya no correspondemos a ese viejo hombre, a la manera de vivir de antes. ¿Cómo se vivía antes? ¿Cómo lo reduce Pablo, Dios, en el capítulo 2? Seguíamos la corriente de este mundo, seguíamos nuestros pensamientos, seguíamos nuestros sentimientos, seguíamos nuestros deseos, hacíamos lo que queríamos, como queríamos. Se supone entonces que la forma de vivir de un creyente ya no debe de ser así. ¿Amén, hermanos? ¿Sí se entiende? Eso es la pasada manera de vivir. Entonces dice el verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nuestra mente debe de cambiar, entender de manera diferente. Ahora, ¿cómo? Verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué, hermano? Justicia y santidad de la verdad. Entonces, ese nuevo hombre, ¿cómo debe de vivir? ¿Qué debe de buscar? La justicia y la santidad. La justicia, no estamos hablando de la justicia del mundo, estamos hablando de la justicia de Dios. En otras palabras, estamos hablando de la voluntad de Dios. El nuevo hombre busca la voluntad de Dios, busca vivir en santidad, busca no ofender al Señor. Dice el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos ¿qué? De los otros. Entonces, a un cristiano corresponde, por lo que ahora es, por lo que ahora ha recibido del Padre, y como ahora es parte del cielo, ese creyente, ese cristiano, es una persona que no anda en mentiras. Es una persona que habla verdad, que es una persona íntegra. Verse el verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, es una persona que tiene control, que se controla, que no anda diciendo cosa y media a medio mundo cuando se enoja. ¿Sí se entiende? Verso 27, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Bueno, para que tenga que compartir con el que tiene ¿qué? Necesidad. Entonces, una persona que se le nota el cambio o no. Cuando usted ve literalmente a una persona que era un malandrín y de repente ya lo ve vestido, lo ve bien, que se va a trabajar, que tiene su familia, ¿qué dice usted? Yo voy a decir lo que usted dice, aunque no sé qué dice, pero yo sé qué dice esto. Este parece otro.
¿O no? Este parece otro, este parece otra persona. Bueno, eso debe de pasar en la vida del creyente. Eso debe de pasar en la vida del creyente. No hemos entendido el alcance de esta salvación, hermanos. Yo lo voy a decir de esta manera, hermanos. Espero no se ofenda. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas cristianas, y aquí está la palabra que no quiero que se ofenda, hermano, pero vidas cristianas mediocres. Que a veces sí, a veces no, si están de ganas, si no, si se puede o no. Nos autojustificamos y avergonzamos el Evangelio por nuestras propias actitudes. Ahora, claro que hay fallas, por supuesto, todos lo entendemos, pero ¿sabe qué? Cuando no entendemos a qué hemos sido llamados, no podemos corresponder a ese llamado. Es imposible. Si Dios te ha salvado, sabes que hay una persona, hay un Dios que está obrando en tu vida para que tú vayas y persigas el propósito de ser santo y sin mancha. ¿Saben cómo se llama ese Dios? El Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios te creó para que vivieses en buenas obras? ¿Y sabes quién está obrando en ti para que tú lleves a cabo esas buenas obras? El Espíritu Santo. Por lo tanto, debes de entender que estas actitudes no corresponden a la vida de un creyente, de una persona salva. No corresponde. Dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Es una persona, por lo tanto, que cuida lo que dice. Cuida lo que dice, y en lugar de ofender, en lugar de lastimar, es una persona que busca edificar. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Eso no corresponde a nosotros. Antes bien, dice el verso 32, sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos, ¿qué, hermanos? Unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo es el creyente, hermanos? Es una persona perdonadora, misericordiosa. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En su casa o no? Porque a veces somos bien buena gente para otras cosas y fuera de la casa, pero llegamos a casa y con medio mundo estamos peleados. Verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién, a santos. A una persona de Cristo Jesús, una persona salva, que ha sido santificada en Cristo Jesús, no le conviene fornicación o inmundicia o avaricia. Dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracia. Entonces, vuelvo a insistir una vez más, no es de que, ahora tengo que hacer esto, ahora no tengo, no. Hermanos, aquí nos está diciendo el resultado de la salvación y el resultado de una persona que no es salva. Lo voy a decir de esta manera a través del verso 5. Verso 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ni inmundo o avaro, que es idólatra, ¿qué, hermanos?
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna persona que viva de esta manera, ¿qué, hermanos? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Gálatas, busque Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Leemos juntos lo que sigue, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, hermanos. ¿No? ¿Significa entonces que estas personas son salvas o no, hermanos? No son salvas. No son salvas, hermanos. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6, hermanos, verso 9 y 10. Verso 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino, ¿qué? De Dios. Ya vimos 3 pasajes que hablan de lo mismo. Una persona que actúa de esta manera no pertenece al reino de Dios. Y al no pertenecer al reino de Dios, no ha recibido la salvación en Cristo Jesús. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. El destino final de los pecadores no arrepentidos es ¿qué, hermanos? Es el lago de fuego y azufre. Estos pasajes dejan claro que las personas que continúan practicando pecaminosamente en esta vida no son salvas. No lo son. Y no heredarán el reino de Dios. ¿Se entendió, hermanos? Ahora vamos a regresar a Efesios capítulo 5. Verso 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando la palabra dice no se engañen con palabras vanas, nadie os engañe, significa, hermanos, que puede haber personas dentro de la misma iglesia, supuestos hermanos y creyentes, que para justificar sus acciones que van en contra de la misma palabra de Dios, son capaces de engañar a otros y decirles: no pasa nada. Así somos todos. Ay, Dios sabe. Ay, hermano,
tú te preocupas de más, no pasa nada. Se los digo porque yo lo he escuchado de viva voz. ¿Sabe qué hace el hombre? El hombre pecador, ¿sabe qué hace? Se autojustifica a sí mismo. Porque el hombre pecador, ¿en quién confía? En sí mismo. Y según Jeremías capítulo 17 dice que maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, en sí mismo. Y dice que si confías en ti mismo, dice en ese mismo pasaje, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Nadie os engañe, hermano. Si una persona sigue viviendo así, como en el verso 5, como en Gálatas 5, como en 1 Corintios 6 y como lo dice en Apocalipsis 21, no es salvo. Y no es salvo y no tiene la vida eterna. Por lo tanto, no te engañes. El que vive de esa manera, entonces viene la ira de Dios sobre esa persona. Verso 7. No seáis pues partícipes. ¿Con quién? Con ellos. ¿Y si es tu familia? ¿Qué? ¿Y si es la persona que más quieres en el mundo? ¿Qué? Aquí es clarísimo. No seas pues partícipe con ellos. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora ¿qué sois, hermano? Luz en el Señor. Bueno, leemos juntos lo último que dice. Andad como hijos de luz. ¿Cómo tienes que vivir? Como hijo de luz. Porque ese es el resultado de la salvación que Dios te ha dado. Porque ese es el fruto de esa salvación, de ese Espíritu Santo que está obrando en ti para darte a entender que tú ya eres una nueva criatura, que tú eres una nueva creación y que ahora tú perteneces a los cielos y que esa nueva creación fue formada y creada por Dios en justicia y santidad, para que vivas buscando la voluntad de Dios y la santidad de Dios sea reflejada en tu vida. Si no lo comprendes, no puedes, hermano, vivir así. No. Mientras más comprendas la salvación de Cristo a través del capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, mientras más entiendas cuán grande es esa salvación, vas a entender que entonces ya no tienes que volver a practicar las mismas cosas. No. Va a haber un resultado genuino en tu vida y vas a decir, me aparto de esto, ya no quiero esto, ya no quiero aquello, ya lo que antes hacía, ya no lo quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico, hermanos? Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Entonces, la vida del creyente, ¿en qué se basa? Se basa en agradar al Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Esto le agradará al Señor? No, bueno, no lo hago. ¿Esto es de agrado al Señor? Si es lo que me está pidiendo aquí, bueno, eso lo hago. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué? Todo. Entonces viene el verso 14.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y te alumbrará quién? Cristo, hermanos. ¿Sí? Y te alumbrará Cristo. Verso 15. ¿Leemos juntos? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo debemos andar, hermanos? Como sabios y no como necios. Ahora, viendo hacia atrás, ¿qué sería el vivir como un necio? Viendo hacia atrás, o sea, viendo el pasaje hacia atrás, ¿cómo sería vivir como un necio? Viviendo, haciendo ¿qué? Las cosas que hace el mundo, en mentira, fornicación, lascivia, haciendo y participando de las cosas del mundo. Pero ¿cómo sería, viendo hacia atrás en el verso, cómo sería vivir como sabio? No participando de las cosas del mundo, no participando y haciendo las mismas cosas del mundo, reprendiendo cada una de las cosas que están en el mundo, reprendiéndolas. Verso 17. Lo voy a leer desde el 15, dice, más, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que son malos. Hermanos, ¿cómo es aprovechar bien el tiempo? ¿Para qué? ¿Qué será aprovechar bien el tiempo? ¿De qué estamos hablando? ¿Será que nos está diciendo que cuando estés lavando ahí y se esté lavando la ropa, tú tienes que trapear y barrer? Y mientras estés lavando, trapeando y barriendo, haciendo la comida, ¿qué estás haciendo? Aprovechando bien el tiempo. No, no se está refiriendo a eso. No, para nada. Dice, verso 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué, hermano? De cuál sea qué. Hermanos, este verso, el verso 17 y el verso 10 dicen lo mismo. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 17, por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de quién, del Señor. Entonces, una persona sabia, ¿cómo vive? Buscando siempre agradar al Señor. O sea, en otras palabras, dice el verso 17, buscando cuál es la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para vivirla. Pero la realidad, ahora sí que en la realidad de nuestras vidas, hermanos, ¿cómo aprovechamos el tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué aprovechas el tiempo, hermanos? Pues es obvio que para hacer nuestras actividades y lo que nosotros hacemos. Es obvio que el mundo nos ha enganchado y nos ha dicho que mientras tú más trabajes, más dinero tienes, más cosas quieres tener, más trabaja, esfuérzate por ello. Y ahí estás tú echándole bien hartas ganas por el patrón y por el dinero, por esto, porque tú tienes eso. Y el propósito de Dios desde el principio de la creación y antes de la creación para nuestras vidas se diluye, se va diluyendo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha sumergido. Ay, es que yo no soy todo esto. No, hermanos, salimos de aquí y pensamos igual que el mundo, nos comportamos igual que el mundo. No es que yo no digo groserías ni soy mala gente, no, pero al final piensas igual que ellos, pensamos igual que ellos, queremos enriquecernos igual que ellos, lo hacemos porque queremos como ellos. Si vamos viendo cosas, nos vemos reflejados en ellos. Y lejos de decir aquí, nos está diciendo no participes de esas cosas. Recientemente estaba viendo yo la
la película de Troya. Y al verla, porque no estábamos meditando en el libro de Efesios, me puse a pensar cómo es que actúa Satanás. Es muy, muy ocurrente lo que pasó en Troya, ¿no? Como una muralla impenetrable. Nunca iban a poder conquistar la ciudad. Pero ¿por medio de qué se metieron? Pusieron un caballo, mataron a unos hombres, les pusieron unas manchas y dijeron, es una plaga. Y entonces el rey llevó los sacerdotes y los sacerdotes dijeron, están dándole este sacrificio a los dioses, hay que llevarlo al templo. ¿Cómo es? Yo me puse a pensar, ¿cómo es Satanás en la vida del creyente? ¿Cómo va? No va directamente, porque sabe que hay una muralla, pero ¿sabes cómo actúa? Muy sutil. Te pone un caballo y tú dices, esto ha de ser para mi Dios, ¿no? Y lo llevas a tu ciudad. Así es esto. Así estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos en tinieblas, persiguiendo lo mismo del mundo? ¿Sales y dices, esta semana voy a buscar a Dios en mi vida? ¿Sales de aquí y dices, a pesar de que yo vaya a trabajar, a pesar de que yo me esfuerce y tengo que estar ahí, yo voy a vivir como corresponde a un hijo de Dios ahí donde estoy? Así actuamos, así pensamos. Estás en ese lugar y dices, yo soy un hijo de Dios, por lo tanto, ustedes hagan lo que quieran, yo no, yo me aparto, me deslindo, busco las cosas de Dios, voy cuando tengo que ir a la iglesia, hago las cosas cuando tengo que ir a la iglesia, me preocupo por las cosas también que hay en la iglesia, me preocupo por los hermanos que hay también en la iglesia. O sales de aquí y nos olvidamos de quiénes somos nosotros, los que estamos aquí sentados. Vean esa realidad, hermanos. La vida del creyente se basa en buscar la voluntad de Dios. En eso se basa, en eso radica. Para que eso pueda llegar a nuestras vidas de una manera real, hay alguien que nos debe de gobernar. Y eso lo termina diciendo de esta manera, ya para terminar, hermanos. Verso 18. Leemos juntos el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? No sé cuántas personas de aquí han tomado o tuvieron algún problema con el alcohol. Yo la verdad muy pocas veces, hermanos. Y tal vez no pudiera yo decir qué hace el alcohol en una persona como tal. Pero por la poca experiencia que yo tengo, cuando una persona se embriaga, es una persona que está al final, se intoxica con el alcohol y esa persona ya no se gobierna a sí misma. Pierde el control totalmente de sus acciones y si le excede, al otro día termina, abre los ojos y dice, ¿dónde estoy? Hay unas películas, no sé si usted lo ha visto, que mencionan ¿qué pasó ayer? No sé cómo se llama esa película, es así. Personas que se emborracharon totalmente, hicieron cosas impensables para ellas, que ellas ni siquiera se acordaban. Cuando una persona pierde el control de esa manera, eso nos está diciendo, es el mundo, hermano. Cuando llegamos a Cristo, ¿quién es el que tiene que gobernar nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Hablándonos, exhortándonos, redarguyendo nuestras vidas. Nos está convenciendo con argumentos de la palabra de Dios, diciéndonos, así no, Ricardo, así no. Ve cómo estás viviendo. Mira la forma en que tienes que vivir. ¿Sí me explico? Así no lo tienes que hacer.
Tú ahora eres un hijo de Dios y perteneces a los cielos. ¿Cómo es posible que estés diciendo esas palabras? ¿Cómo es posible que estés persiguiendo lo mismo del mundo? ¿Cómo es posible que te encuentres aquí escuchando estas cosas tan terribles? Dígame que no le pasa. ¿Sí le pasa o no? Sí. Hermanos, es el Espíritu Santo que debe de llenar nuestras vidas por completo y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no vivamos conforme al mundo. Pero es claro que en el capítulo 4 hay un llamado para a los hermanos de Éfeso a no contristar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces lo contristamos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Cuando no vivimos como debemos de vivir. Cuando no hacemos y correspondemos a la salvación que Él nos ha dado, que Dios nos ha dado. Debemos de vivir como es digno del llamado que tenemos de la salvación. Hermanos, el objetivo principal de la predicación del día de hoy, hermanos, es exhortarle a una vida transformada por el Espíritu Santo, alojándose de las obras de la carne y buscando la voluntad de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, hermano. Hemos visto cómo Dios a través de Pablo enseña que fuimos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, y que este propósito se realiza a través, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. La vida del nuevo hombre en Cristo debe de ser reflejada en una transformación. Desechar mentira, hablar verdad, controlar el enojo, trabajar honestamente, compartir con los necesitados, edificar a los demás con nuestras palabras. La conducta de este nuevo hombre debe de estar conforme, en conformidad con la santidad y la justicia de Dios. Hemos visto a partir del capítulo 5, verso 3 al 20, que nos llama a vivir como hijos de luz, no participando en las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Nuestra vida debe de estar marcada por la bondad, la justicia y la verdad, hermanos. La obra del Espíritu Santo nos guía y capacita, es el que nos da la capacidad para vivir según la voluntad de Dios, reflejando obviamente la imagen de Cristo en nuestras vidas diarias. Amén, hermanos. Oremos.